A ver, vamos a desempacar esto porque la verdad se pone realmente interesante. Bienvenidos a este análisis profundo, donde hoy vamos a sumergirnos en un dossier académico fascinante. Así es. Es material muy denso, ¿eh? Concretamente textos que forman parte de lo que las fuentes llaman la unidad 3 o el eje 3. Exacto. Y tenemos de todo, o sea, programas de geografía regional, ensayos geopolíticos y unos análisis sociológicos muy potentes. Y el objetivo de hoy, digamos la misión, es desentrañar una paradoja que resulta casi dolorosa cuando uno estudia América Latina. Totalmente. Porque, a ver, para quienes nos escuchan, piensen en esto. Milenios antes de que existieran ciudades como Berlín o Tokio, América Latina ya tenía metrópolis vibrantes, civilizaciones complejas. Claro, en pleno apogeo. Y hoy es una región que tiene el litio, el agua dulce, la biodiversidad que el mundo globalizado necesita desesperadamente, pero parece atrapada en un bucle de crisis permanentes. Sí, es como un estancamiento crónico, ¿no? Y nuestra idea hoy no es solo ver qué está pasando, o sea, hacer un inventario de la pobreza o la falta de integración. No, eso sería quedarnos en la superficie. Exacto. Vamos a ver por qué está pasando a nivel estructural. Y para eso vamos a apoyarnos en pesos pesados de la sociología y la economía mundial que vienen en estos documentos de la Unidad 3. Porque además, y esto es clave, hay un consenso en que el actual declive de la hegemonía de Estados Unidos podría estar abriendo una ventana histórica sin precedentes para la región. Pero bueno, para entender si esa ventana es real, tenemos que ir a las raíces más profundas, a la escala histórica del continente. Y ahí hay un dato sobre la escala demográfica antigua que, te digo, te vuela la cabeza. Alrededor del año 1200 a.C., las Américas ya albergaban a unos 3,5 millones de habitantes. Una barbaridad para la época. Una locura. O sea, floreciendo con sistemas agrícolas, urbanismo, totalmente independientes de las plagas o conflictos del viejo mundo. Y las fuentes repasan lo que llaman las 7 revoluciones de la región. Sí, desde el poblamiento originario hasta los intentos de integración. Exacto. Pero hay una revolución, la quinta, que lo fractura todo. El encuentro. 1492. Que los textos no lo llaman un simple descubrimiento, ojo, lo catalogan como el mayor choque social y cultural de la historia humana. Tan cual. Y ese choque es como el kilómetro cero de la estructura actual, porque desmantela las dinámicas internas y recablea al continente para exportar riqueza hacia afuera. Y las secuelas de ese recableado llegan intactas hasta hoy. Fíjate que el autor José Luis Cordero, en uno de los documentos, usa un concepto revelador para los males crónicos de la región. Ah, sí, la regla de los prefijos hiper. Exactamente. Él habla de hipercrisis. Es que no estamos hablando de problemas cíclicos normales, ¿verdad? Cordero detalla una hiperignorancia que asfixia lo educativo, una hiperpobreza social y una hipercorrupción institucional tremenda. Y no nos olvidemos de la hiperindiferencia ecológica. 100%. Y a mí me gusta pensar en esto con una analogía. Es como si América Latina tuviera un sistema operativo, o sea, sus recursos y su historia, increíblemente potente. Me gusta por dónde vas a ver. Pero está infectado por estos virus sistémicos que son las hipercrisis. Y hay una simetría temporal brutal aquí. Claro, entre lo coyuntural y lo estructural. O sea, si estalla una crisis financiera, un gobierno, qué sé yo, ajusta la tasa de interés y ve resultados en meses. Pero, ¿cómo solucionas la hiperignorancia? No se puede en 4 años. Exacto. Los tiempos políticos de las elecciones nunca coinciden con las décadas de inversión que exigen estas reformas. Y como analista te digo, esa asimetría es el núcleo de la parálisis. Porque estos virus de los que hablas no son accidentales. Los textos explican que hay una cristalización de bases económicas dependientes. O sea, están diseñados así. Tal cual. Y si las estructuras locales están diseñadas para fallar, tenemos que mirar hacia afuera. Esto nos lleva al juego arreglado del centro y la periferia. A ver, explícanos eso, porque si los problemas internos son tan graves, uno podría pensar que es pura culpa de la región. Bueno, para entenderlo, la Unidad 3 nos introduce a las ideas del economista Samir Amin. Él explica cómo funciona este sistema capitalista global. Que no es para nada un mercado plano e igualitario. Para nada. Tienes un centro, que son las potencias hegemónicas, y una periferia como América Latina. Y la acumulación de riqueza en la periferia, Amin la llama acumulación extravertida. Acumulación extravertida. A ver,
Para que quienes nos escuchan lo vean claro. Pienso en los mapas ferroviarios de finales del siglo XIX. Ah, el ejemplo de las vías del tren es perfecto. Sí, porque si miras esos mapas en Latinoamérica, las vías no conectan las ciudades del interior como una telaraña para fomentar el comercio local, Son líneas rectas. totalmente rectas, desde el yacimiento minero o el campo directo al puerto. La infraestructura misma se construyó literalmente para sacar recursos, no para integrar a la sociedad. Y hoy esas vías de tren tienen su equivalente en el sistema financiero internacional. ¿Cómo sería eso? Bueno, el ciclo de la deuda externa, por ejemplo. Un país periférico toma deuda bajo condiciones del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. ¿Y para pagar tienen que recortar educación, frenar obras? Exacto. El capital fluye del sur hacia los centros financieros del norte, financiando de facto el déficit de lugares como Estados Unidos. El desarrollo del centro exige el subdesarrollo de la periferia. Así lo plantea Min, ¿sí? Pero a ver, aguanta. Aquí hay algo que me genera mucho ruido. Dime. Entiendo el diagnóstico del drenaje de recursos, pero la solución que propone Amin es la desconexión. Sí, la famosa desconexión. Y, siendo honestos, suena a aislarse del mundo, como crear una fortaleza impenetrable en pleno siglo XXI. ¿Acaso eso no empeoraría la hiperpobreza de la que hablábamos? Es una duda súper común y muy válida, ¿no? Suena contraintuitivo, pero la desconexión tal como la detalla la teoría encierra una sutileza muy brillante. A ver, convénceme. No significa autarquía o aislarse como un ermitaño. Lo que propone es subordinar las relaciones externas a la lógica del desarrollo interno, y no al revés. Ah, ok. O sea, si vuelvo a mi metáfora, es como si América Latina fuera la cocina de un restaurante gigante. Me encantan tus analogías, a ver. Están ahí picando verduras, soportando el calor de los hornos, pero la caja registradora está en la entrada, controlada por el norte global. Totalmente. Entonces el dinero nunca vuelve para comprar mejores estufas. Desconectarse sería dejar de cocinar el menú que dicta el gerente externo y decidir qué se cocina para alimentar primero a los de adentro. Exactamente esa es la mecánica. Es democratizar la economía local para no ser solo una correa de transmisión del capital transnacional. Claro. Pero, y este es el gran pero, para lograr esa fuerza frente a un centro tan poderoso, ningún país puede hacerlo solo. Lo cual nos lleva al paso más obvio. Si la solución es priorizar lo interno, América Latina debería unirse. Debería. Pero cuando vemos las fuentes, la realidad es que esto está fallando estrepitosamente. Hay una cifra que me dejó helado. ¿La del comercio interno, imagino? Esa misma. O sea, en Europa, el comercio interno entre sus países es del 66%. En América Latina, Menos del 20%. es una cifra que desnuda toda la ilusión óptica de la integración regional. Menos del 20% es nada. Llama a los bloques como el Mercosur o la CELAC una integración sentimental. Integración sentimental. Es buenísimo y trágico a la vez. O sea, es pura retórica de hermandad, pero sin una sola ruta comercial asfaltada que la sostenga. Exacto. Y Malamud explica este estancamiento mediante otro término clave, que es el interpresidencialismo. Hoy sí, el famoso club de presidentes. Es como si la diplomacia fuera un grupo de WhatsApp. Totalmente, sí. O sea, si dos mandatarios coinciden políticamente y se caen bien, hay fotos, abrazos y promesas. Pero hay elecciones, cambia el gobierno y el grupo de WhatsApp colapsa. Se bloquean los números de la noche a la mañana. Tal cual. Retroceden 10 años de integración en una tarde, porque no hay instituciones fuertes ni transferencia de soberanía. Y para darle un peso sociológico a eso, los ensayos de Cardoso y Faleto que revisamos son categóricos. Dicen que sin sujetos políticos reales, la integración es imposible. ¿A qué se refieren con sujetos políticos reales en este contexto? A que no pueden ser solo los mandatarios de turno. Tienen que ser los sindicatos, los empresarios locales, los movimientos sociales. Claro, que tengan un interés material en que eso funcione. Exacto. Si a un empresario no le sale a cuenta venderle al país vecino por falta de infraestructura, no va a presionar a su gobierno para mantener el bloque cuando las cosas se pongan difíciles. ¡Qué fuerte! Y esto me recuerda a dos citas de la Unidad 3 que son un dardo directo al corazón de este problema. Sí, las voces históricas. Primero, el expresidente Ricardo Lagos, citando a Hobsbawm, dice que hay una economía mundial, pero no un gobierno mundial. Estamos a merced de fuerzas globales. Desprotegidos institucionalmente. Totalmente.
Y luego, Mario Vargas Llosa dice algo brillante. Señala que América Latina necesita lograr en la política las mismas proezas gigantescas que ya logró en la literatura o en la plástica. Es una gran observación, ¿no? La asimetría entre nuestro potencial cultural y nuestro fracaso institucional. Somos los reyes del realismo mágico literario, pero en la política es un realismo trágico. Pues sí, pero bueno, justo cuando vemos esta parálisis interna, el dossier nos muestra que el tablero global, el famoso centro, está sufriendo un terremoto histórico. Y esto es crucial analizarlo con mucha frialdad, o sea, sin tomar partido político, porque los textos abordan la caída del imperio, por así decirlo. Sí, el declive de la hegemonía estadounidense. Y fieles a nuestro principio de neutralidad, solo reportamos lo que dicen autores como Immanuel Wallerstein y Juan Arellanes. Que argumentan que este declive no es de ayer, sino que viene ocurriendo de manera relativa desde los años 70. Exacto. Arellanes señala que Estados Unidos pasó de un dominio productivo e industrial a uno netamente financiero. Él lo llama la era del nihilismo. Un término fuerte, pero muy preciso en economía política. Porque ese poder nihilista ya no construye un orden predecible, sino que gestiona inestabilidad. Y flujos de capital abstracto. Claro. Y a esto se le suma un desgaste enorme, que es el costo militar. Ahí entran los análisis de Noam Chomsky y Emir Sader. Sí, y el politólogo Francis Fukuyama también. Coinciden en el fiasco que significaron las intervenciones militares posteriores al 11 de septiembre. Irak, Afganistán. O sea, los autores marcan que esos conflictos no solo drenaron recursos, sino que le hicieron perder a Washington muchísima legitimidad internacional. Y esto es clave en la teoría de sistemas mundo. Cuando un hegemón depende más de la fuerza militar que del consenso, es el síntoma definitivo de su declive. Y fíjate que las fuentes señalan la guerra entre Rusia y Ucrania como el gran catalizador reciente de todo esto. Aceleró todos los procesos. Claro, porque mostró los límites de la disuasión militar estadounidense y además fragmentó a Occidente. Vemos a Francia y Alemania buscando autonomía, mientras China se consolida silenciosamente. El resultado, según los análisis, es que vivimos en un mundo militarmente unipolar, porque el Pentágono no tiene rival, pero económicamente multipolar. Y aquí te lanzo la pregunta del millón, la que todo esto me genera. A ver. Si el jefe tradicional del tablero mundial pierde la capacidad de dictar todas las reglas, ¿qué significa esto en términos prácticos para América Latina? Ventana histórica. Una oportunidad. Exacto. El surgimiento de un mundo multipolar permite a las regiones semiperiféricas, como la nuestra, buscar nuevos márgenes de maniobra. Ya no hay un solo centro que te imponga las condiciones. Tal cual. Puedes diversificar aliados, exigir transferencia tecnológica, pero, y es un pero gigante, los textos advierten que la región está en una encrucijada. ¿O aprovechamos el declive hegemónico para lograr una integración soberana de verdad? ¿O nos hundimos en una fragmentación dependiente, pero ahora con múltiples dueños? China, Estados Unidos, Europa, exactamente. Por eso es tan vital entender esto. Para quienes nos escuchan, las noticias diarias sobre inflación o cumbres fallidas no son eventos aislados. Para nada. Son síntomas de este choque tectónico entre un centro que decae y una periferia que aún no sabe cómo unirse. Es fascinante. Y mira, para cerrar esta inversión, me quiero quedar con un pensamiento provocador. Algo que construyo a partir de estas lecturas, pero que va un paso más allá. Te escucho. Hemos hablado mucho de la hiperindiferencia ecológica de Cordeiro, ¿no? Como un problema gravísimo. Pero la nueva economía global multipolar va a depender absolutamente de recursos naturales críticos. El litio, el agua dulce, la biodiversidad. Exacto. Elementos que América Latina posee en una abundancia brutal. Entonces la pregunta para masticar hoy es esta. A ver. Podría ser, paradójicamente, esta misma riqueza ecológica el catalizador que, por pura presión externa y supervivencia, obliga a la región a pasar de una integración sentimental a una integración real y estratégica. Wow. ¿O será simplemente el escenario de una nueva forma de explotación multipolar? O sea, ¿será este inmenso tesoro verde la nueva vía del tren que nos saca los recursos hacia los nuevos puertos del mundo? Es la gran disyuntiva de nuestro siglo. Una pregunta espectacular para dejar reflexionando. Pues ahí la dejamos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y nos encontramos en el próximo análisis.